Los números racionales están compuestos por diferentes grupos de números con características específicas y todos a su vez tienen una característica en común. Los números positivos son todos aquellos que nos sirven para contar. El primero es el 1. Cuando empezamos un conteo, el primer número que mencionamos es el 1. Y continuamos con el conteo 2, 4, 6, 8, 10. Nos podríamos pasar toda la vida contando y no terminaríamos, porque estos números son hasta el infinito. Porque ya te lo dije, estos números no tienen fin. Entonces, este grupo de números hacen parte de los números racionales. El 0 y los números negativos hasta el infinito también hacen parte de los números racionales. Contémoslos. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 500, menos 10.000. También están los números decimales finitos. Son aquellos números que sus cifras decimales tienen fin. Por ejemplo, el 0,25 o 0.25, el 0,5 o 0.5, el 4.56, el 0,1, el 3,42, el 0,002, el 274,67 y así, muchos más. Como puedes observar, las cifras decimales de estos números no tienen números repetitivos, por lo tanto tienen un final. También hay números decimales infinitos que hacen parte de los números racionales. Como los números decimales periódicos, también se les llama periódicos puros. Sus cifras decimales no tienen fin. Además, inmediatamente después de la coma o punto decimal, tienen un patrón que siempre va a ser el mismo. Es decir, estas cifras son repetitivas hasta el infinito. El 0,33333. ¡Ay, me cansé de tanto contar porque esto llegará hasta el infinito! O el 0,111111, ya cuando uno llega viejito sigue contando unos, porque es hasta el infinito. O también podría ser el 2,44444 hasta el infinito. O también pueden ser varias cifras repetitivas, como por ejemplo el 5,626262. Aquí no se repite un solo número, sino dos. O este otro ejemplo, el 1,456,456,456, también hacen parte de los números racionales, los números decimales periódicos mixtos. A estos también se les llama decimales semiperiódicos. Estos son números decimales infinitos. Estos números cuentan en su parte decimal con una o más cifras antes del período. El 2,344444 hasta el infinito. Como puedes observar, después de la coma o punto decimal está el número 3 e inmediatamente inicia una secuencia infinita de cuatros. Estos son otros ejemplos. 0,45111111. Como puedes ver, antes de la secuencia infinita de unos está el número 45. Otro ejemplo es el 3,014, 343, 343, 343. Como puedes observar, en la parte decimal antes del 343 infinito está el 014. No todos los números decimales son números racionales, porque aquellos números decimales infinitos que no presentan ningún patrón no son números racionales. Entre estos números están el número pi, que es igual a 3,1415 y una serie de números infinitos que no tienen un patrón definido. El número e, que es igual a 2,7182 y una serie de números que nunca muestran un patrón definido. También existe el número phi, o la raíz cuadrada de 2, porque todo número racional es aquel que se puede expresar como una fracción. Claro que en esta fracción el denominador nunca puede ser 0 y los números decimales infinitos que no presentan un patrón no se pueden expresar como fracción.
Por eso no hacen parte de los números racionales. Aún falta presentarte un grupo de números que hacen parte de los números racionales. Estos son los números fraccionarios. Eso sí, en este tipo de fracciones, el numerador puede ser un número positivo, negativo o cero. Y el denominador también puede ser un número positivo, negativo, pero no puede ser cero. Si el denominador es cero, la fracción no es un número racional. Por ejemplo, son números racionales: 1/2, 2/3, menos 3/4, 0/3, menos 0/4 y todos estos otros ejemplos que puedes observar y muchos más que cumplan con las características antes mencionadas. Y no son números racionales: 1/0, menos 2/0, menos 0/0, 0/0, 0 sobre menos 0. Como te puedes dar cuenta, si el 0 está en el denominador, ya el número no hace parte de la familia de los números racionales. Presta mucha atención. Los números racionales son todos aquellos que se pueden expresar como una fracción. En estas fracciones, el numerador puede ser cualquier número entero. Y en el denominador también puede ir cualquier número entero, excepto el 0. Por ejemplo, los números positivos se pueden expresar como fracción colocándoles un 1 en el denominador. Lo mismo se hace con el 0 y los números negativos. Existen estos procedimientos específicos para cada caso, aunque en esta clase no vamos a aprender a convertir decimales a fracciones. Solo te los muestro para que sepas que así se hace. Entonces observa. Los números racionales son un conjunto de números que está compuesto por varios subconjuntos de números. Su símbolo es la letra Q. Lo conforman los números enteros. Estos son los números positivos desde el 1 hasta el infinito. El 0 y los números negativos desde el -1 hasta el infinito. Los números enteros se simbolizan con la letra Z. Y dentro de los números enteros están los números que se pueden contar desde el 1 hasta el infinito. A estos números se les llama números naturales, que son naturales y a su vez son números enteros, y se simbolizan con la letra N. También hacen parte de los números racionales este tipo de decimales y las fracciones cuyo numerador sea cualquier número entero y el denominador cualquier número entero diferente de 0. ¿Qué tal te pareció esta clase? Escríbemelo en los comentarios. Y no se te olvide darle like a este video y suscribirte a este canal para que disfrutes de videos fáciles y divertidos.